Para hablar de enfermedad de Alzheimer vamos a hablar de demencia, ¿no? ¿Qué cosa es demencia? Demencia es un nombre para los síndromes cerebrales progresivos que afectan la cognición y la conducta. Es la pérdida de habilidades previamente adquiridas. Me refiero a las habilidades cognitivas. Afección de la capacidad para realizar las actividades cotidianas y cuidado de sí mismo. Cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo. Limita la funcionalidad, interfiere con aspectos familiares, laborales, sociales y económicos. Es la principal causa de discapacidad y dependencia en adultos mayores. ¿Cuál es la epidemiología de las demencias? El Alzheimer ocupa el primer lugar, con un 50%. Siguiéndole la demencia vascular con un 25%. Después vienen las otras demencias, dentro de ellas la frontotemporal, 10%, cuerpo de Lewis 0,5%, otros 10%. Un informe mundial de Alzheimer del 2015 se estimó que 47,5 millones de personas vivían con demencia en todo el mundo. En el Perú, 7 de cada 100 personas mayores tienen Alzheimer. Son estimaciones mundiales. El 2015 sería 46,8 millones, el 2030 74,7 millones y el 2050 131,5 millones. Miren, es una progresión geométrica y nos estamos retrasando con el tratamiento. ¿Cuál es el impacto del Alzheimer? Bueno, el riesgo de muerte entre los 75 y 85 años es 9 veces mayor. En los mayores de 85 años es 42 veces mayor. Mayores de 65 años, ¿no? Dentro de ellas 4 a 8 años pueden llegar hasta 20 años. El 40% del tiempo es en la etapa más severa. El 60% morirían en un asilo. Bueno, estos son las estadios de la enfermedad de Alzheimer. Ustedes como ven, eh, el Alzheimer pues no comienza en la vejez, sino va comenzando antes, ¿no? Quizás va comenzando desde los 30 años, ya se van formando las placas en el cerebro, el depósito de amiloide, ¿no? La cognición, ¿no? Después viene el deterioro cognitivo leve y después viene el periodo de demencia. En esto han pasado, ¿no?, muchos años. Entonces, la enfermedad de Alzheimer preclínica, no hay síntomas, pero la enfermedad va avanzando en el cerebro bioquímicamente. El deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer, síntomas leves que no interfieren con la funcionalidad, ¿no? Entonces no es diagnosticado. Después viene la demencia propiamente dicho, es leve, ¿no? Síntomas que interfieren con algunas actividades, moderada, síntomas que interfieren con muchas actividades, y acá es donde nos traen al paciente, ¿no? Nos traen al paciente en la parte moderada. Síntomas que interfieren con todas las actividades es la forma ya severa o grave. Entonces ahí tenemos la alteración de la funcionalidad, ¿no? Entonces, la enfermedad Alzheimer preclínica, el deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer, la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer leve, la moderada y la severa, ¿no? En la primera no hay síntomas, en la segunda hay síntomas muy leves, en la demencia ya propiamente dicho interfieren con algunas actividades de la vida diaria, ¿no? En la demencia moderada, síntomas interfieren con la actividad de la vida diaria ya. Y la demencia severa ya es un poquito más fuerte, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los síntomas de la demencia en la enfermedad de Alzheimer? Cognitivos, psicológicos, conductuales y motores. No se olviden de eso.
La etiopatogenia, la etiología es desconocida. Se dice que hay un problema de proteínas en el cerebro, unos depósitos de amiloide y de proteína tau. Hay la pérdida de transmisión colinérgica y hay una angiopatía amiloide. La enfermedad de pequeños vasos, también de aterosclerosis, también eh, tiene su función también en esto, ¿no? Factores de riesgo no modificables, ¿no? La edad, el sexo, la parte genética, el alelo ApoE4, potencialmente modificables el estilo de vida, dieta, tabaco, alcohol, actividad física, siempre actúan en casi todas las enfermedades, sobre todo las degenerativas, la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus, el bajo nivel educacional. Ojo, mientras más sea el nivel, mientras más alto sea el nivel educacional y mientras más alto sea la, la utilización del cerebro, ¿no? Pues digamos así, eh, nosotros los médicos, ¿no? Que tenemos que estar leyendo, ¿no? Se dice que hay menos, nos protege más del Alzheimer, ¿no? Y se estudiaron unas monjitas en Australia, unas islas en Australia, unas monjitas que se dedicaban a la docencia, ¿no? Tenían su colegio, su instituto superior y se dedicaban hasta viejitas, ¿no? Daban sus clases ahí. Entonces, mientras hicieron un estudio que mientras se morían las monjitas, le hacían una autopsia del cerebro. Bueno, en esas monjitas no se encontró ningún caso de Alzheimer, ¿no? No se encontró el depósito de amiloide ni la proteína tau, ¿no? Entonces se dice que mientras más ocupa el cerebro es como un músculo, ¿no? De ahí la plasticidad neuronal. Entonces, mientras más utilice el cerebro, estamos más protegidos nosotros para realizar la enfermedad. Por eso de que dicen, mi papá ya pues, se jubiló, ya no le dejan hacer nada, ya que esté regando su jardín, que ya no salga, ya trabajó mucho, eso le hace un daño al paciente, ¿no? Más bien que vaya a comprar el pan, que vaya a comprar el periódico, etcétera, etcétera, que actividades en la cual ponen en funcionamiento su mente, ¿no? Dar los vueltos, etcétera, etcétera. Y el paciente se mantiene estimulado y desarrolla menos la enfermedad, ¿no? La depresión también, el uso injustificado de fármacos. Dominio del deterioro cognitivo en demencias, la memoria, el razonamiento, la capacidad de manejar funciones visoespaciales, funciones nóxicas y práxicas, el lenguaje, el juicio y atención, la orientación, las habilidades motoras y la interpretación perceptual. Síntomas cognitivos y psicológicos en demencias. Hay una esfera psicótica, hay alucinaciones, ideas delirantes, una esfera anímica en la cual hay depresión, apatía, ansiedad, insomnio, una esfera conductual donde hay agitación, agresividad, deambulación errática, reacciones catastróficas, síndrome crepuscular, quejas, intrusividad, negativismo. Y acá tenemos los años, ¿no? Es una diapositiva un poquito antigua, pero acá vemos cómo se presenta la demencia, ¿no? El porcentaje. Mientras más años pasan, más hay la posibilidad de que desarrolle Alzheimer. Pero yo quiero decirles también que hace poco salió publicada una Neurology, un caso de Alzheimer en un paciente de 45 años, ¿no? Y luego salieron otras publicaciones también, ¿no? En el Journal Europeo de Neurología también. Entonces, parece que algunos casos comienzan en edad temprana y la mayoría en edad más de más años, ¿no?
¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer? La historia clínica es importantísima, ¿no? Eh, Se dice que, bueno, no, nosotros no vamos a estar haciendo biopsias pues, de los pacientes cerebrales, ¿no? Entonces, la historia clínica, ¿cómo lo traen al paciente, no? Oh, lo traigo a mi papá, porque mi papá de un momento a otro, no se pierde, no nos conoce, bueno, y se desorienta, nos llama por otro nombre. Entonces, la historia clínica es importantísima. La exploración física también para descartar otro tipo de enfermedades. Pero ojo, en la exploración física no se debe encontrar más que trastornos cognitivos, nada más, ¿no? La fuerza muscular está conservada, la coordinación está conservada, ¿no? Entonces no hay signos focales neurológicos, salvo los cognitivos nomás. Se utilizan también algunas pruebas cognitivas como el Mini Mental Test, ¿no? El ADAS-Cog, el, el RUDAS, etcétera, etcétera, el test del reloj, etcétera, ¿no? El laboratorio también para hacer descarte de otras enfermedades, ¿no? Como el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B. En algunos viejitos a veces que viven solos, ¿no? Eh, a veces no, los hijos se olvidan a veces de dejarles para su comida, ¿no? Entonces no comen, días que no comen, entonces la vitamina B se cae abajo y pueden hacer problemas cognitivos que no son Alzheimer, pero que se parecen al Alzheimer, ¿no? Entonces es importante el laboratorio para el desgaste. Y últimamente hay los marcadores biológicos que todavía están en fase 3 y la resonancia magnética que nos ayuda bastante. Bueno, ¿por qué viene la enfermedad de Alzheimer? Bueno, por Alois Alzheimer. Nació en Alemania, estudió en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Tübingen, en Würzburg. Su tesis doctoral en 1887. El residente fue en Frankfurt, 1888. Colega y amigo de Nice, ¿se acuerdan del Nice, de los cuerpos de Nice en patología? En noviembre del 2006 describe el caso de la famosa Augusta, ¿no? En 1915 fallece y Emil Kraepelin, su amigo, sugiere el nombre de enfermedad de Alzheimer debido a ese ensayo que publicó del caso de una paciente, la famosa Augusta, ¿no? Es Augusta, ¿no? Acá, como la ven, es una mirada perdida, ¿no? Una paciente. Entonces, ¿quién fue Augusta? Una mujer de 51 años, con clínica progresiva de pérdida de memoria, celos hacia su esposo, conductas extrañas, evolucionó con delirios, alucinaciones auditivas y no reconocimiento de su entorno, trastornos de tipo nominativo, parafásicos y dispráxicos. Falleció tras 4 años apática y con hipertonía en flexión generalizada. Cortes cerebrales, encontraron cambios neurofibrilares en tinción argéntica en ese tiempo y focos miliares corticales, componente de amiloide de las placas seniles, ¿no? Entonces, por eso se demostró que era una enfermedad que le denominaron después enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, acá vean, ¿no? La fase preclínica y la fase clínica. Lamentablemente, cuando nosotros diagnosticamos acá el inicio de los síntomas, por acá todavía, porque a veces no le hacemos caso, no, es así, son los viejitos, a veces se olvidan, ¿no? Entonces no lo llevan al médico y no se hace bien el diagnóstico. Entonces, miren, ahí, acá más o menos el paciente tiene 60 años, pero por acá tiene 40. Entonces la placa difusa ya, ya ha comenzado a, a- ya ha comenzado a crecer, ¿no? Los ovillos neurofibrilares, ¿no? En la cual también comienzan a crecer, ¿no?
El compromiso cognitivo viene por acá, cerca del inicio de los síntomas. El compromiso funcional ya viene por acá, cuando ya lo traen para hacer el diagnóstico, ¿no? Y miren el tiempo que nos queda, ¿no? Nos queda poco en ese tiempo. Bien, ¿qué encontramos en el cerebro? Si nosotros hacemos un corte del cerebro, del lado izquierdo de ustedes, ¿no? Encuentran acá una persona normal, ¿no? Corte de una persona normal. Y acá a la derecha, un corte del cerebro de una persona con Alzheimer. Miren la diferencia, ¿no? El ventrículo totalmente ampliado, mientras que esto es más chico. Los surcos, ¿no? Acá estos surcos miden más de 4 milímetros, ¿no? Anchados. Pérdida, ¿no? De sustancia gris, miren, ¿no? Las áreas del lenguaje, miren acá, hay gran pérdida del cerebro por atrofia cerebral, ¿no? Las áreas en el hipocampo, están los discos duros de la memoria, y miren acá, totalmente atrofiado, ¿no? Ese es el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Y le hacemos cortes, vemos acá las neuronas, un paciente normal, y miren las placas de amiloide, ¿no? Y los ovíos neurofibrilares, ¿no? Que están destruyendo la memoria. Y estas placas de amiloide destruyen pues la conectividad del cerebro, ¿no? La transmisión nerviosa. Eh, Felizmente que tenemos la resonancia magnética, que es el examen eh, que nos ayuda bastante para hacer el diagnóstico, y mediante un software que se llama la espectroscopía, ¿no? Se logra determinar, ¿no? Eh, algunos neurotransmisores, ¿no? Químicos, en qué circunstancias están, en qué nivel están, ¿no? Por ejemplo, el mioinositol, eh, existe un aumento del pico del mioinositol, ¿no? Que el pico mioinositol debe ser más bajo, y el ratio mioinositol-creatín, ¿no? Estos dos, ¿no? Están también aumentados, ¿no? El pico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le pedimos una resonancia a un centro que haga espectroscopía, ¿no? Y pedimos, por favor, espectroscopía para determinar enfermedad de Alzheimer. Entonces, ellos ponen su voxel, ¿no? El voxel acá en la parte del hipocampo y nos sale pues esto de acá. Y eso nos ayuda al diagnóstico. Existen otros parámetros para evaluar si es enfermedad de Alzheimer, sí, hay que hacerle toda esa batería, ¿no? Una evaluación neuropsicológica simple, mini mental test, prueba del dibujo del reloj, el test de la depresión de Hamilton, porque la depresión también simula a veces, ¿no? Una enfermedad de Alzheimer. Exámenes sanguíneos, descartar VH, hay que ver VDRL, que cada vez se ve menos, pero siempre hay que descartar. Un perfil metabólico, ¿no? Glucosa, colesterol, etcétera, etcétera. Un perfil hepático, un perfil tiroideo, la vitamina B12 y ácido fólico es importantísimo. Un electrocefalograma, además, unas neuroimágenes. Acá se necesita la neuroimagen de la resonancia magnética, ¿no? Sobre todo para pedir esa prueba que les he dicho, la espectroscopía. Después tenemos una evaluación neurológica completa y luego para hacer el diagnóstico, ¿no? El Mini-Mental Test es un test eh, muy común,
de pocos parámetros, ¿no? Tiene 5 parámetros: la orientación, la memoria, la atención y cálculo, el recuerdo diferido y el lenguaje constructivo, ¿no? Entonces se evalúa un máximo de total de 30 puntos y es un test de cribaje de demencia útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas. Entonces, en la práctica diaria, los resultados del score, que lo pueden hacer ustedes mismos, ¿no? Son menor de 24, sugiere demencia. Entre 23 y 21, una demencia leve. Entre 20 y 11, una demencia moderada. Y menor de 10, una demencia severa. Para poder efectuar el Mini-Mental Test es necesario que el paciente se encuentre vigil, o sea, se encuentra despierto, que se encuentra aparentemente lúcido, ¿no? En la demencia por enfermedad de Alzheimer, la tasa promedio anual de cambio de la puntuación del Mini-Mental Test es de 2 a 5 puntos por año. La utilidad es para el seguimiento de los pacientes dementes, ¿no? Entonces, cuando es un test sencillo que no demora más de 15 minutos, nosotros en el hospital, yo le digo a los residentes, este es un paciente de Alzheimer que no viene hace 6 a 8 meses, hazle su Mini-Mental para hacer el seguimiento. Entonces, me sí, doctor, ha aumentado, ¿no? Tantos puntos. Entonces quiere decir que la enfermedad ha avanzado. El Mini-Mental tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. O sea, el deterioro cognitivo leve no nos ayuda mucho. Eh, También no nos ayuda mucho en la demencia fronto-subcortical y la demencia focal cognitivo. Y el déficit focal cognitivo. Bueno, entonces acá están los estadios, como hemos visto, ¿no? Y el tiempo en años, ¿no? La fase preclínica, los síntomas de memoria, entonces como miren cómo va perdiendo toda su funcionalidad del paciente, ¿no? Entonces, acá comienzan los síntomas, ¿no? Es el diagnóstico, pérdida de autonomía, trastornos conductuales, y acá ya por este lado, cuando han pasado 7 a 8 años, ya el paciente ya necesita estar institucionalizado, o sea, que tenga un cuidador o una cuidadora, o estar en un sitio, ¿no? En que le den lo ayuden al paciente, ¿no? Se vuelve dependiente hasta que se muera, ¿no? Deterioro anual en el paciente sin tratamiento de 2 a 4 puntos con el Mini-Mental Test. Cuando se da tratamiento, ya esto disminuye, ¿no? Este es el famoso test del reloj, ¿no? Que lo pueden realizar ustedes mismos, el paciente. Elizabeth, póngame eh, en las 3 de la tarde, ¿no? Un reloj y dibújame y póngame a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, el paciente no lo puede hacer, ¿no? Porque no puede reconocer estímulos, tiene noxia, agnosia, no puede reconocer los estímulos visoespaciales, prosapognosia y esterognosia, ¿no? El ADAS-Cog, ¿no? Es una escala también que mide lenguaje, memoria, praxis, orientación, scores de 1 a 5, el tiempo de 30 a 35 minutos, es más sensible, confiable y poco influenciado por la educación. Entonces, el ADAS-Cog nos ayuda sobre todo para medir la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, según el tratamiento se le da y es para evaluar la funcionalidad, ¿no? Entonces, cuando se le da un tratamiento es para evaluar cómo está la respuesta al tratamiento. Bien, hemos hablado que la primera causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer y la segunda causa es la demencia vascular. No, ojo, no todo paciente que lo traen con problemas de memoria, problemas de pérdida de actividades de la vida diaria, es demencia de Alzheimer. También existe la demencia vascular y acá en este cuadrito que se he traído yo, la diferencia a grandes rasgos
entre Alzheimer y demencia vascular. La enfermedad de Alzheimer es gradual, vascular de inicio súbito. Los trastornos vasculares de base no siempre están presentes. En cambio, acá en la demencia vascular, los trastornos vasculares de base están presentes. Entonces, acá ahí tenemos, por ejemplo, paciente que viene con hipertensión, enfermedad cardíaca, y ahí se puede sospechar de una enfermedad vascular. El deterioro es en un amplio rango de habilidades intelectuales. En la vascular hay rápido deterioro de las habilidades motoras. Entonces encontramos hemiparesias, hemianestesia, etcétera, ¿no? Incoordinación. Entonces, pero acá la imagen nos ayuda mucho, ¿no? Si tomamos una resonancia, vamos a encontrar que en la demencia vascular vamos a encontrar microinfartos, infartos, etcétera, ¿no? Y eso lo hace que no sea Alzheimer, ¿no? Entonces ya lo catalogamos como una demencia vascular que influye un poco en el tratamiento. El diagnóstico diferencial, pues hay que tener en cuenta la enfermedad tiroidea, ¿no? Sobre todo el hipotiroidismo, ¿no? La vitaminosis, B12, ácido fólico, los tumores cerebrales, la intoxicación por fármacos o drogas, infecciones crónicas, depresión grave, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, el tratamiento es corregir la disrupción de la neurotransmisión, ¿no? En la cual juega un papel importante la acetilcolina y el glutamato, que están relacionados con la función de memoria y de aprendizaje, ¿no? Los inhibidores de la acetilcolina que inhiben la degradación de la acetilcolina a nivel del espacio sináptico. Bien, entonces tenemos dos tipos de tratamientos, ¿no? Una para Alzheimer leve a moderado, en la cual tenemos los inhibidores de la acetilcolinosterasa, y Alzheimer de moderado a severo, en la cual está la memantina, que es un neuromodulador de glutamato, impide la neurotoxicidad que provoca el exceso crónico de glutamato y promueve su actividad fisiológica en el receptor M-de aspartato. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Maximizar las capacidades funcionales, o sea, mejorar la funcionalidad, mejorar el estado de ánimo, mantener la capacidad cognitiva, controlar el comportamiento, simplificar el ambiente, lentificación de la progresión de la enfermedad, la funcionalidad que le dije, ya le he dicho, mejorar los síntomas psiquiátricos. No, la enfermedad de Alzheimer creo que tengan presentes que no se cura, ¿no? Este es el objetivo del tratamiento. Entonces, a veces nos traen a los pacientes, doctor, ya, bueno, mi papá está mejor, bueno, ya no está agresivo, no está, eh, no, ya nos habla algo, ¿no? Nos habla bastante, se sienta a la mesa con nosotros, conversa algunas cosas sí, otras cosas está fuera de foco. Entonces, pero, doctor, pues no se cura, ¿no? Entonces, hay que explicarle a los familiares, cuidadores, etcétera, que la enfermedad no se cura. Y ya algunos deterioro cognitivo ya no vuelven a ser lo de antes, ¿no? No vuelve a foja cero, no que recupera el 100% de su memoria, no. Mejora la funcionalidad, sí, es el objetivo del tratamiento, ¿no? Mejora eso, y estos son todos los parámetros que le estoy poniendo ahí, ¿no? Los síntomas psiquiátricos, por ejemplo, ¿no? No está agresivo, no está, está con mejor estado de ánimo, ¿no? Se les explica a los pacientes que no hay que contradecirlos, ¿no? Sobre todo cuando están en tratamientos eh, y hacen alucinaciones. Doctor, todo, ahí en mi cuarto está un gato negro. Ahí está que me mira. Vamos a ver, venga, venga, ven, ven, hijo, ven para que veas acá.
Ahí está el gato negro, no hay nada, pues, ¿no? Entonces hay que explicarle a los familiares, a los cuidadores, que no hay que contradecirles, hay que seguirles la corriente un poco. Ya, ya, vamos para allá, vamos a sacarlo, pero mejor que no estés acá, mejor vamos para otro lado. Y, y ahora regresamos, ya no está, ¿no es cierto? No, sí, ya no está. Entonces, hay que seguirle la corriente un poco a estos pacientes, ¿no? Bien, entonces tenemos el tratamiento farmacológico. Inhibidores de acetilcolinoesterasa, el donepezilo, la ribastigmina, inhibidor de acetilcolinoesterasa y modulador de la butilcolinoesterasa, la galantamina, inhibidor de la acetilcolinoesterasa y modulador de los receptores nicotínicos de la acetilcolinoesterasa. De estos tres, la galantamina se usa más para demencia vascular, tiene mejor performance, ¿ya? Y dentro de los nepecilos son pastillas, la ribastimina viene en pastilla y viene en parches. Preferible los parches porque a veces las pastillas, ¿no? El viejito, la viejita, el paciente de Alzheimer, escupe las pastillas, ¿no? Se descuida el cuidador, se va al baño y la bota al water o la bota la pastilla, ¿no? Entonces, en este caso, el parche es mucho mejor. Y también sería bueno, ¿no? Le decimos a los familiares que le den bastante líquido, algo que le guste para estar seguro que ha pasado la pastilla, ¿no? Y luego tenemos los antagonistas de los receptores N-metilespartato, la memantina, ¿no? Que da mejoría a las 4, 8, 12 semanas en las actividades de la vida diaria. La primera se usa, inhibidores de acetilcolinoesterasa, se usa para Alzheimer leve a moderado. Y, y las antagonistas de los receptores de metilaspartato se usa para, o sea, la memantina, que es el único fármaco que hay en el mercado por ahora. Bueno, después vamos a hablar de la aducanumab. Eh, Será para Alzheimer un poquito más avanzado. Últimamente las terapias están en dar los dos también, ¿no? Existe un medicamento que contiene los dos y se ha hecho un estudio que dándole los dos mejoran y no hay ninguna contraindicación darle donepezilo con memantina, por decirlo, ¿no? Entonces el donepezilo, ¿no? En 1997 fue este, aprobado por la eh, FDA y ahí nomás por la EMA europea. Entonces, tabletas vienen de 5 a 10 miligramos y dosis inicial 5 miligramos. Dosis de mantenimiento 10 miligramos día, ¿no? Hasta 15 miligramos se puede dar, ¿no? Pero ojo, hay que titularlas. Tiene efectos colaterales, como vamos a ver, ¿no? Entonces, titularlas significa que darle poquito a poquito. Media tabletita de 5, después se aumenta la siguiente semana una tableta entera, y así, para acostumbrar al cuerpo, ¿no? Las ribastiminas son parches que vienen de 4, 9, 5 horas y de 15, ¿no? Entonces, y hay en tabletas también. La galantamina viene en dosis de 8 a 16 miligramos, ¿no? Eh, Se comienza con 8 y luego se mantiene, se puede llegar a 25 miligramos día. Hay que tener en cuenta que siempre hay que llegar al tope. Para escalar a otro medicamento hay que llegar al tope, ¿ya? Los efectos más adversos de estos medicamentos es náuseas y vómitos, diarreas, pérdida de apetito, esos son los más comunes. Los poco comunes son calambres, insomnio, desmayos, confusión. Por eso que hay que titularlos poquito a poquito, ¿no? La memantina no se usa para demencia severa, es un antagonista de metilaspartato,
que lo que hace el metilespartato hace que el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio en el cerebro, que está aumentado, se regule, ¿no? Vienen tabletas de 10 a 20 miligramos, dosis inicial 5 miligramos, y la dosis de mantenimiento de 20 miligramos. Efectos secundarios comunes: cefalea, mareos, estreñimiento, constipación, somnolencia, náuseas, insomnio. Pocos comunes: fatiga, marcha anormal, convulsiones, vómitos y confusión. La FDA ha aprobado un nuevo medicamento, el aducanumab, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal, actúa eliminando la presencia de placas de beta amiloide. Ya se ha probado en forma rápida. El problema es que el tratamiento con aducanumab cuesta $56,000 anuales. Es un medicamento caro, y bueno, los seguros tienen mucho problema con cubrirlos. En Estados Unidos están en esas, ¿no? El, ser un medicamento demasiado caro. Pero tampoco es una panacea, tampoco, ¿no? Mejora un gran porcentaje, pero no es curativo tampoco, ¿no? Bien. Bueno, otras son otras demencias que hay también. Y bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Una pregunta. ¿Estás escuchándome? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, no hay Sí ninguna se le pregunta. escucha. Bien, entonces ahí nos quedamos, pues, ¿ya? Ahí nos quedamos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Gracias, hasta luego.